de los más altos de Europa. Sí es verdad que en Dublín la carestía de vida es muy alta. Estamos hablando casi como Madrid y en vivienda quizás más. Pero bueno, si vas a otra población vas a tener un buen sueldo y te va a permitir vivir. Eso sería un tipo medio, pero para ingenieros de informática estamos hablando de otra remuneración muchísimo más alta y de contratos más altos. Y además las empresas juegan a quitarse buenos profesionales. Es un mercado muy activo. Así como, por ejemplo, en Irlanda también se notó la crisis en todo lo relacionado con la construcción y no hay demanda de arquitectos, ingeniería de obra civil, no hay demanda. Para software sí hay demanda y estamos hablando de contratos de a lo mejor de 1 o 2 años y sueldos de 3.000 y 4.000 euros. Para ese tipo de profesionales, no para call center, que son sueldos más bajos. Claro, dependiendo de la cualificación. De la cualificación, exactamente. Claro, evidentemente. Y de la experiencia que puedas aportar. De la experiencia, ¿no? También es fundamental, ¿no? Una de las cosas que también se valora mucho. Si manejas un lenguaje de informática, de programación específico, pues muy específico, sabes que vas a tener una remuneración más alta, lógicamente. Claro. Y una cosa ya por último, ya en un plano personal, Robert, preguntarle también a Miguel que si él, cuando puso un pie en Irlanda y se decidió ya, bueno, pues por instalarse allí y quedarse allí a trabajar, echó de menos el tener una ayuda así, ¿no? Una ayuda así como la que hombre, la ayuda que vosotros ofrecéis a los españoles allí. Bueno, claro. Me surgió la idea allí, pero realmente se echa de menos, por eso puse en marcha este tipo de iniciativa, pero que perfectamente se puede trasladar ahora aquí porque, claro, el mercado laboral ahora se está reactivando, pero hay mucha competencia, con lo cual no está de más. Para los procesos de selección ahora necesitas un soporte porque puedes estar fallando en la redacción del currículum y por eso quizás no te estén llamando. Y todo lo que sea una ayuda para insertarte en el mercado laboral no está de más. Bienvenida siempre sea. Buena. Claro que sí, bienvenida sea. Claro. Siempre es bueno, ¿no? Contar con ese apoyo y con ese respaldo, asesoramiento en definitiva, que es de lo que estamos hablando. Claro, y lo que comenta Miguel, que quizás por ese uno de los motivos, ¿no?, por los que él apostó por esta empresa o por esta experiencia es pues que él en su momento no contó con una ayuda como la que ellos ofrecen a los españoles que están instalados allí a la hora de encontrar un empleo. Se puede decir que se lo están facilitando, ¿no? Claro, ese paso se lo facilitan ellos. Y tú fíjate, Robert, que a lo mejor simplemente por un dato del currículum, ya de eso depende que te llame una empresa o que no te llame. Sí, por un simple dato en esas 5 líneas, que son, como decíamos anteriormente, definitivas. O sea, claro, que incluso, claro, estas 5 líneas que se leen antes por parte del empresario, incluso de hacer la entrevista de trabajo. Y ya te haces una idea del candidato. Es que igual, si no convencen esas 5 líneas, ni te llaman para la entrevista. O sea, que igual no pasas ni la entrevista. Claro, es que esa es la criba principal. Es que tienes varias formas de acceder al mercado laboral en Irlanda. Y una son los recruiters, que como he dicho antes, son como el equivalente a lo que sería ADECO, una empresa de selección de trabajadores. Manejan un gran volumen de currículum, no pueden dedicar más de 20 o 30 segundos a cada currículum. Entonces van directamente a lo que he comentado antes. Esas 5 líneas, que es el personal profile, y si no has sabido venderte o no tienes la capacidad de llegar, de comunicar tus habilidades al recruiter, pues puedes pasar a... No pasa, y por supuesto no pasas la entrevista, porque lo primero para que te llamen a hacer la entrevista es que tu currículum sea apto. Claro, o sea que para encontrar un trabajo, si esas 5 líneas no convencen al empresario, olvídate incluso, Rocío, de hacer la entrevista. Hay que saber sintetizar tu experiencia, tu formación, bueno, simplemente en ese encabezado, simplemente. Claro, lo que dice él, hay que saber en esas 5 líneas, Rocío, venderse. Eso es muy importante. Robert, relacionado también con la entrevista que teníamos ayer del taller de coach, saber venderse. Va casi en la misma línea. Sí, en esa línea también. Bueno, Robert, pues vamos a repetir, si te parece, la forma de contactar con Helping Job, ¿vale? Sí. Miguel, vamos a volver a repetir de qué forma se pueden poner en contacto con vosotros. Pueden contactar a través del correo electrónico info@helpingjob.com o a través de la web www.helpingjob.com. Perfecto, pues yo creo que incluso esa ayuda es necesaria, obligatoriamente, para allí en Irlanda poder encontrar un empleo.
a ver si reciben más solicitudes y que se mantenga la empresa con esa ayuda tan importante que prestan a gente que da ese paso y no se ven así desamparados en otro país. Cuentan con españoles que los dirigen y que los van a asesorar. Oye, que se traigan la idea para España ya. También. Hace falta aquí, Miguel. Lo tenemos en mente, es el siguiente paso. Hombre, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos ese beneficio. No, hombre, debemos tenerlo también, ¿no? Estoy atado porque tengo que terminar el programa hasta ahora y va a ser el siguiente paso y no lo había pensado mucho, pero tu idea desde luego pues me parece fantástico. Eso sería fantástico porque claro, aquí también tenemos muchos españoles sin empleo y que están deseando pues recibir esa ayuda para poder acceder a él, ¿no? Claro, sí, es el problema que podemos tener en España, que sí es verdad que se va a notar cierta reactivación, ya se está notando, pero todavía hay una gran bolsa de personas buscando empleo, con lo cual hay más competencia. ¿Quién van a seleccionar? El que tenga la mejor carta de presentación, que es tu currículum. Si no tienes un currículum bien redactado y que atraiga a la persona que te selecciona, pues está fuera. Y estamos hablando de volúmenes muy grandes de currículum, porque sabemos que aquí se publica una oferta interesante y no son 2 o 3 los que se presentan. Estamos hablando de cientos de personas. De cientos de personas. Así que la idea para España también, Rocío. Eso, ya con las peculiaridades que ellos vean necesarias, que tengan que analizar y que tengan que estudiar. Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel por compartir. Gracias a vosotros. Eso, por compartir aquí en Jerez Directo su experiencia fuera, en Irlanda. Y Robert, a ti te veo en un momentito. En 2 minutos estamos de vuelta. Ahora volvemos a hablar, Robert. Hasta ahora. Primero vamos a hacer una pausa, vamos a marcharnos a publicidad, descansamos un poco, pero volvemos en unos minutos. Final de este programa, recuerden, sintonizan Onda Jerez de Televisión, su emisora municipal, también a través de internet en www.ondajerez.com. Hablamos con Miguel Villagrán, él es gerente de una empresa que se llama Helping Job. Es un proyecto que surgió hace cuestión de unos 3 años, pero hace 2 ya pues decidió que esto iba en serio, porque Miguel tuvo la genialidad de buscar una iniciativa que ayudara a su vez a personas a encontrar trabajo nada más y nada menos que en Irlanda. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es esto de Helping Job? Pues Helping Job nace como un proyecto, en un principio, una página en Facebook. Yo marché a Irlanda hace aproximadamente 3 años. Y ¿En plena crisis? Sí, claro. La salida fue... tenía que reciclarme, bueno, pues la situación de la crisis provocó que donde yo estuviera trabajando, como ha pasado con otras tantas personas, pues cerrara la empresa, y dada mi edad decidí marchar a Irlanda con un proceso de reciclaje en idiomas y ver otras oportunidades de trabajo. Una vez estando allí detecté que los españoles sobre todo no teníamos, así como los brasileños, otro tipo de nacionalidades si se dan soporte entre ellos, no teníamos nada donde darnos un poco de asistencia y poder tener noticias sobre el trabajo, ofertas de trabajo. Creé un grupo en Facebook. A partir de ese grupo, que empezó a tener muchas personas interesadas, muchos me gusta, creé una página web. Y luego vimos una convocatoria al Ministerio de Empleo que coincidía mucho con los principios que tenía Helping Job, y nos presentamos a ella, y fue el motivo de crear una sociedad y empezar a hacer un proyecto ya de inserción de españoles en Irlanda. Miguel, ¿y por qué elegiste Irlanda? Pues, ¿Fue casualidad? Bueno, para el aprendizaje de inglés barajaba 2 sitios, que eran o Londres o Dublín. Y por la información que tenía parecía mucho más interesante Dublín, y por muchos motivos. Lo primero es porque la gente es más amigable, porque por ejemplo en Inglaterra
el carácter es más friendly, como dicen allí. Ahí podemos ver más similar a los andaluces. Sí, sí, mejor, ¿no? el pueblo irlandés, la diferencia básica más importante es el clima. El clima ahí es bastante duro respecto al andaluz, por ejemplo. ¿Hace tanto calor en verano como ahora? No, porque vaya. Yo estoy notando la diferencia y mucho. El clima es de las cuestiones más importantes que nosotros podemos encontrar, pero la diferencia básica es mucho más pequeña la ciudad de Dublín, el carácter del irlandés es más próximo, más amigable, y luego, aunque Dublín es algo más cara, es más cara que ciudades en España, sí tiene una diferencia de precios más baja que respecto a Londres. Esa es la calle principal de Dublín, es como la calle larga, aquí en Jerez, tiene mucha vida. Allí, por ejemplo, empezaron U2 en Grafton Street y es de las calles principales de Dublín. Puedes ver música en directo, porque los grupos allí es donde se dan a conocer, y hay muy buenos grupos. Y ese pub es el Temple Bar, que es la zona más famosa de Dublín. Que ir a Dublín y no ver el Temple Bar es como venir a Jerez en feria y no ir a la feria, poco más o menos. Entonces, es una ciudad con vida. Y tomarse una Guinness, ¿no? Ya que Bueno, a mí personalmente la Guinness no me gusta, pero me tomé una cuando estuve, lógicamente. Si vas a Dublín tienes que tomar una. Hay mucha vida en esa zona, en la zona del Temple Bar. Ya lo que ha ambientado. Sí, yo lo recomiendo en esta época, porque sí es verdad que esos días como el que estamos viendo ahí son extraños en Irlanda. O sea, siempre llueve, ¿no? Irlanda le llaman el país esmeralda, el país verde. Mira, el Café Brasil. Es porque es que de 7 días a la semana, 6 días está lloviendo, uno está nublado y otro es cuando hace sol. Eso lo echarías mucho de menos, ¿no? Ahora, te encuentras sin trabajo, te marchas a otro país que habla otro idioma y que encima tiene otro clima. Claro. ¿Cómo viviste esa transición? Pues esa transición, por ejemplo, yo ahora lo veo en perspectiva y me doy cuenta de no recomendaría, cuando yo marché por segunda vez en noviembre, no recomendaría a una persona que quisiera ir a largo plazo a Irlanda, ir en noviembre o en diciembre. ¿Por qué? Bueno, si tiene una oferta de trabajo, lógicamente tiene que ir, pero lanzarse a ese mercado en esas fechas, resulta que las horas de sol a partir de noviembre y diciembre amanece a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde en noche cerrada. Entonces, ¿qué ocurre? Llegas a una ciudad, si no llegas con una oferta de trabajo, lo primero es que el clima ya es frío en esa fecha, luego tienes muy pocas horas de sol. ¿Qué ocurre? Que tienes muchos inputs, o sea, muchas motivaciones para abandonar en el caso que no encuentres trabajo, además en un corto plazo. Normalmente casi todos marchamos con la idea de en Irlanda o a otro país. Vamos a salir y vamos a encontrar trabajo en corto plazo. Y eso no suele ser así. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que llevar un colchón económico grande, si no llevas, no, porque la vida en Dublín es cara. Tienes que tener una fuerza y no ir como la última opción, porque entonces las probabilidades de venirte, de regresar sin trabajo y con merma económica, porque has gastado mucho dinero allí, son altas. Por eso el objetivo de Helping You es dar asesoramiento. Por ejemplo, ahora la situación en Irlanda a nivel laboral requiere que tengas, para solicitar lo que sería aquí el documento, la tarjeta de la Seguridad Social para trabajar, un número de la Seguridad Social, necesitas tenerlo allí también en Irlanda. Ese proceso antes era sencillo y ahora no lo es. Ahora necesitas una oferta de trabajo. Si llegas allí y no sabes eso, te va a costar más trabajo, estás perdido, y esa es la asistencia que damos nosotros en los cursos de formación. O sea, lo que yo quiero transmitir es que para salir fuera es muy conveniente informarte antes del mercado laboral y en sí del país donde vas a acudir. No se puede improvisar en esto de hacer las maletas y marcharse a un país desconocido, porque, Miguel, con la proliferación de líneas de bajo coste es muy fácil viajar, es decir, por un vuelo de 40 euros te plantas a lo mejor quizás en Dublín, llegas con tus maletas y dices, ¡hala, voy a tener trabajo! No es así. No es así. Porque un español en Dublín, sin nada, está abocado al fracaso, ¿no? Sin nada está abocado no al fracaso, porque hay historias, yo no me puedo considerar todavía, pero sí fui con unas condiciones en las cuales pecaba un poco de ir desorganizado. Entonces, ahora que me doy cuenta, ya aconsejo en ese sentido para que no vayan así. Pero tiene muchas posibilidades de acudir al fracaso. Incluso ya el tema de vuelos, por ejemplo, ahora
está bastante caro, porque Dublín, Irlanda es un país, el segundo país destino turístico de Irlanda es España. Entonces, por ejemplo, ahora en verano los vuelos son muy caros. Sí. Solamente hay a Sevilla y a Málaga. Y entonces dices, es que incluso encontrar un vuelo ahora barato en estas fechas es complicado. Si lo reservas con un año de antelación, sí. Pero si sales a un país fuera, no vas a reservar con un año. Miguel, ¿cuál es la tasa de paro, si la sabes? Sí, te pongo en aprieto, de Irlanda. La tasa de paro antes de la crisis, o sea, en plena crisis estuvo en el 18%, en el punto más alto, y ahora está en un 12%. No, sigue siendo una tasa alta en comparación con otros países de la Unión Europea, pero bueno, tienen una tasa también que es como un suelo de parados, porque allí tienen unas prestaciones sociales a nivel de desempleo que hace que haya un paro estructural de gente que como que no quiere, entre comillas, trabajar. Porque tú tienes allí el desempleo hasta que encuentres un trabajo. No es como aquí, bueno, que aquí se ha ido prolongando. Lo que pasa es que sí, lo que te pagan por el desempleo es menor. Es menos que en España. Y te lo pagan semanalmente. Pero la tasa de desempleo ahora mismo está así, en un 11, un 12%. ¿Y pasa igual como en otras ciudades cercanas, en donde la rama sanitaria, las enfermeras, los médicos son los perfiles más buscados por parte de esos países? Pues, bueno, en el caso de Irlanda. Es que Irlanda tiene peculiaridades. Por ejemplo, no tiene tanta demanda del sistema de enfermeros médicos. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario en Irlanda es totalmente de pago. Esa es una de las diferencias, por ejemplo, que es básica saber antes de marchar a Irlanda. ¿Qué ocurre? Que en Irlanda no tienes asistencia sanitaria gratuita, tienes, salvo el periodo que tiene la tarjeta sanitaria española, pero un periodo de tiempo. Si enfermas en Irlanda, la consulta al médico es entre 50 y 60 euros. Para tener asistencia sanitaria gratuita tienes que literal vivir en la calle. Entonces, la sanidad en Irlanda... ¿Y las operaciones también la paga uno? Tienes que derivar, siempre tienes que pasar por el médico de cabecera, que dictamina la gravedad de la operación y te deriva o no. Y te cubre parte. O sea, en Irlanda lo que se aconseja es tener un seguro médico privado. De hecho, las grandes empresas a los empleados ofrecen seguro médico privado. Entonces, no es un sector que demande tanto profesional, porque la sanidad en Irlanda no es comparable a la de España, que tiene una estructura